¿Para EPI? Sí. En los esquemas que tenemos, pero no es para EPI propiamente, ¿ah? Claro, ahí lo catalogan todo como un solo síndrome, le llaman síndrome de dolor abdominal bajo, que hasta ahorita de verdad no llego a discernir bien a qué cosas se refieren. Como es la idea ahí abarcar a todo el personal de salud, pero sí usan metronidazol, pero no la monodosis, ¿ah? Usan metronidazol cada 12 horas, ¿no? Claro que podría funcionar, ¿ya? Pero no te cubre clamidia. Tendrías que asociar con doxi o con acitro, claro, está bien. Ya, pero de los que están acá, es esta. Siguiente. Paciente con infección VIH se presentó con 40 linfocitos. CD4. O sea, su CD4 está en 40. Menos de 200 está en estadio SIDA. Carga viral de 2 millones. Alta. Más de 100.000 ya es alta. 2 millones. En el momento del diagnóstico dice: inició tratamiento antirretroviral con efavirenz, tenofovir y entricitabina. 3 semanas más tarde desarrolló un cuadro de fiebre, malestar general y adenopatías cervicales bilaterales. Montov negativo, o sea, PPD, ¿no? En la radiografía de tórax se observan múltiples adenopatías mediastínicas. Y en los análisis más recientes presenta, miren, de 40 se ha ido hasta 700. ¿Ya? Y la carga viral que estaba en 2 millones, dice carga viral de 1000. De 2 millones ha bajado a 1000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué pasaba con esos pacientes que tenían escaso CD4 e iniciaban terapia antirretroviral y por su mala suerte el CD4 subía muy rápido, resultado de que la carga viral se suprime también? ¿Cómo se llamaba ese síndrome? De reconstitución inmunológica. Ustedes tienen que pensar en eso cuando... Esto es una salvajada. Normalmente es 60 por año lo que tiene que subir. Pero de 40 que se vaya hasta 700 no es normal. ¿Ya? No es normal. Además, en 3 semanas, dice. Nosotros hacemos el control cada 6 meses, así se ha estipulado, y es de esperar que más o menos entre los 6 a 12 meses suprima la carga viral. Pero aquí casi ya lo ha suprimido en 3 semanas, o sea, muy pronto. Hay personas que responden así, y eso va en perjuicio del usuario. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Como tiene reconstitución inmunológica, abóquense a la pregunta, como tiene reconstitución inmunológica como la alternativa, y yo miro todas las alternativas que están acá, solamente hay una que dice reconstitución inmune. Y obviamente esa es la respuesta. Alguien me dirá, ¿y por qué no puede ser un linfoma que también cursa con adenopatías? Pero no habla pues de reconstitución inmunológica. ¿Ya? O sea, asociando esas dos cosas, la alternativa es la A. Es más, el cuadro infeccioso más frecuentemente asociado a reconstitución inmune es TB. ¿Ya? Tuberculosis es el que más frecuentemente hace este tipo de situación. Esta, entre los siguientes fluidos corporales sin contenido hemático, o sea, que no haya sangre en esos fluidos, ¿cuál de ellos no se considera potencialmente infeccioso para la transmisión del VIH? O sea, ¿cuál de estos fluidos no se considera como peligro para que transmita VIH? El líquido cefalorraquídeo, ¿qué opinan? Claro que sí, el líquido cefalorraquídeo sí. Por eso cuando uno hace una punción lumbar, cuidado, hay que tener cuidado. Claro que la transmisión no es efectiva por pinchazo, pero igual las normas te dicen que te tienes que cuidar. Nadie hace sin guantes o agarra el líquido cefalorraquídeo así nada más, hay que protegerse. Semen, está clarísimo. Secreciones vaginales, lo mismo, ¿no es cierto? Esos dos ya creo que rapidito nada más uno puede entender. Queda orina y líquido pleural. ¿Cuál es? Orina, así es. Eso de que tengo VIH porque cuando trabajaba en el hospital un paciente con VIH loco me ha orinado, eso es mentira, no les puede transmitir. ¿Ya? La orina, la saliva tampoco, ¿ya? No se considera potencialmente infeccioso. El sudor tampoco. Pero secreciones internas sí, ¿ya? O sea, cuidado con las artrocentesis, con otras cosas más. A ver esta. Lactante de 13 meses, acude a urgencias por fiebre de 39, de 48 horas de evolución, sin otra sintomatología asociada. O sea, solamente tiene fiebre. Exploración por órganos y aparatos sin hallazgos significativos. Los niños son así, ¿no? Tú examinas y no encuentras nada llamativo, pero hay fiebre.
Destacando un buen estado general. Usted le iba a entregar el alta domiciliaria, pero un interno de pediatría que está de guardia le pide un examen completo de orina. A veces así nos complican la vida, ¿no? Y urocultivo por sondaje. ¿Ya? En la orina destaca leucocituria, hematuria y nitritos positivos. Ya no hay nada que discutir. Cuando hay nitritos, hay bacteria. ¿Ya? O sea, ¿qué es el cuadro febril? Es una infección urinaria, ¿sí? Estamos de acuerdo. Dice, en el gram de orina se observan bacilos gram negativos. Por eso es importante el gram. Ni siquiera el cultivo, todavía el cultivo va a demorar días. Pero hay que hacer el gram. Entonces, si yo veo nitritos positivo, que eso solamente lo hacen las enterobacterias gram negativas, y en el gram veo bacilos gram negativos, ni hablar. Y tiene clínica. Aún sin el cultivo, yo debo de esperar que en el cultivo crezca un gram negativo, probablemente sea E. coli. Cuando me den Staphylococcus aureus ya no le creo, ¿no? Para eso sirve el gram. Bueno, dice, en la analítica de sangre no existe leucocitosis y la proteína C reactiva es de 0,05, o sea, está normal. 0,5 es el punto de corte, ¿no? Para arriba. El interno le dice ahora que no es preciso que el niño ingrese y que le paute un antibiótico oral, dice. Bueno, hay que darle chance para el interno. Señala el tratamiento empírico menos adecuado para este caso. De los que están acá, por vía oral, para empezar, toditos se dan por vía oral. ¿Eh? ¿Cuál sería el menos adecuado? Dicen. Es un gram negativo. Aquí hace referencia a otra cosa la pregunta, si se dan cuenta. Para empezar, ¿amoxicilina mata una E. coli? Sí la mata, ¿o no? Amoxiclavulánico, también. Cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, también. Cotrimoxazol, también. ¿Ya? Cefixima, que es una cefalosporina de tercera, también. ¿Ya? ¿Cuál es el principal mecanismo de resistencia de los gram negativos? Gram negativos en general. Beta-lactamasas, ¿o no? ¿Sí? Ya. Entonces, miren. Vamos a irnos de la A a la E. Quiero que así lo analicen. Si le doy amoxicilina y esa E. coli produce una penicilinasa nada más, se lo lleva de encuentro a la amoxicilina, ¿o no? Pero si le doy amoxiclavulánico, esa penicilinasa no le va a hacer nada y el éxito va a tener éxito el tratamiento porque el clavulanato se encarga de la penicilinasa, ¿sí? Ya. Si es que es una penicilinasa y le doy una cefalosporina, ¿funcionaría? Claro, porque la penicilinasa se lleva las penicilinas nomás. Cefuroxima ya es una cefalosporina, funcionaría. Cotrimoxazol, ¿es resistente a las penicilinasas? Claro, porque penicilinas es para penicilinas, cotrimoxazol es otra cosa, es una sulfa. Y cefixima, que es de tercera, lo mismo. Entonces, ¿cuál es la primera beta-lactamasa que podría fabricar un gram negativo? La más incipiente, penicilinasa. ¿Ya? Y con esa suficiente beta-lactamasa incipiente, puede ser suficiente para llevarse a la amoxicilina, pero a ninguna de las demás, ¿o no? Entonces, ¿cuál sería el menos adecuado, si lo miran así? Así es. A veces hay que acoplarse a la pregunta. La leche humana es el alimento natural, dice, y apropiado. Algunas son frufrúa, la primera parte. Durante el primer año de vida, ¿cuál de las siguientes aseveraciones al respecto no es cierta? Ya. A ver, leamos todas las alternativas. Dice, la leche humana contiene anticuerpos bacterianos y víricos. La lactancia natural se asocia con una menor incidencia de alergia o intolerancia a la leche de vaca. Están bien reconocidas las ventajas psicológicas, y se nos están metiendo de todo, de la lactancia al pecho, tanto para la madre como para el niño. Y aquí dice, no se ha documentado la transmisión de infección por VIH por la leche materna. Fíjense, todo lo demás, de repente sí, de repente no. Puede haber discrepancias. Pero por leche materna sí está demostrado que hay transmisión de VIH. Y acá dice la que no es cierta. Y no es cierto que no se ha documentado la transmisión de VIH por lactancia materna. Ahí refería la pregunta. La recomendación es, cuando no está muy clara la pregunta, lean nada más, van a encontrar algo ahí. Bueno, y la última, que ni siquiera lo hemos leído, dice, la leche humana contiene lactoferrina, que tiene un efecto inhibitorio en el crecimiento de coli. Cierto. Ya, a ver esta. Paciente politraumatizado, ingresado a la UCI. Presenta neumonía asociada a ventilación mecánica. O sea, es una neumonía asociada a ventilador. El hemocultivo es positivo para Acinetobacter. Dice resistente a carbapenem y ampicilina sulbactam. ¿Por qué les mencionan eso? Acuérdense que cuando tenían sulbactam, o sea, el
clavulanato, el tazobactán y el sulbactán, saben que son inhibidores de penicilinasa, ¿no es cierto? Y no tenían efecto antibiótico por sí solos, excepto el sulbactán. El sulbactán justamente sí tiene efecto antibiótico por sí solo. Y justamente contra Acinetobacter. ¿Ya se acordaron? Ya, pero dice que es resistente a eso. Ya, o sea, no es una alternativa de tratamiento. Y cuando es resistente a eso, hay una alternativa, que son los carbapenems, pero también es resistente a carbapenems. Dice, ¿cuál de los siguientes antibióticos sería de elección? Esto que hubiera sido una rareza que pregunten antes, porque es una pregunta MIR, ahora sí es posible. Porque sí tenemos este tipo de bacterias en abundancia, es más, en los hospitales. ¿Cuál es el de elección? Acá tienen que entender que es un gram negativo, porque Acinetobacter es un gram negativo, multidrogo resistente. ¿Ya? Para ellos hay una sola alternativa. ¿Cuál es? Así es, colistina. Cuando tengan una pseudomona multidrogo resistente, también el tratamiento es colistina. ¿Ya? No hay otra. Cefepime me dice, vancomicina, que no tiene nada que ver, lineazolis tampoco, eso es para gram positivos. Amicacina, nada que ver, colistina. ¿Cuál de los siguientes virus puede permanecer en latencia después de la infección primaria y reactivarse frecuentemente en un paciente trasplantado? Los posttransplantados eran casi sinónimo de un tipo de infección. ¿Cuál era? Claro, citomegalovirus, no lo duden. Sí lo hemos dicho. Paciente posttransplantado que en los 2 primeros meses haga fiebre, así no tenga mayor otra cosa, ustedes tienen que pensar que debe de haber un citomegalovirus ahí que está molestando. Durante el posoperatorio de una cirugía programada por adenocarcinoma de colon, un paciente portador de catéter venoso central presenta fiebre y escalofríos. La exploración es normal, con excepción de signos inflamatorios en la zona de tunelización del catéter, o sea, ahí donde han colocado el catéter venoso central. En los hemocultivos se identifican cocos gram positivos, señale cuál sería el patógeno más probable. ¿Cuál es el principal agente etiológico asociado a bacteriemias, ¿no?, por dispositivos intravasculares? Estafilococo epidermidis, ¿ya? ¿Y el estafilococo epidermidis qué es? ¿Es un coco o no es? Claro. ¿Qué es, gram positivo o gram negativo si es estafilococo? Gram positivo, así es. Y dice aquí que en los hemocultivos se han identificado justamente cocos gram positivos. O sea, está bien vuestra sospecha. ¿Cuál es? ¿Es aureus? El otro dice Pneumoniae, meningococo, viridans, Streptococcus pyogenes. El único que nos queda es aureus. Los estafilococos son los que más frecuentemente invaden, ¿ya? Y a la cabeza estaba epidermidis, pero casi por ahí también está el estafilococo aureus. Es más, acá les dan un pequeño detalle más, que dice que en la zona de tunelización del catéter, en la piel, hay flogosis. O sea, el punto de partida ha sido la piel misma. Y ahí, ¿cuál de las bacterias es la que más frecuentemente es responsable? Estafilococo aureus. Probablemente de ahí haya tenido otro problema. Muy bien. Porque aquí es Streptococcus pneumoniae, que no en piel, olvídense. Piógenes, lo mismo. Viridans, más para endocarditis, y meningococo, que no tiene nada que ver. Esta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? Dice, los glicopéptidos, ¿cuáles son los glicopéptidos? Vancomicina, tecoplanina, ¿no es cierto? Ya, la vancomicina, digamos, dice que es un antibiótico de amplio espectro, ya, con una más que aceptable actividad, dice, frente a bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Qué opinan? ¿Usan para gram negativos vancomicina? La vancomicina no te mata ni siquiera la E. coli. Vancomicina es para gram positivos exclusivamente, ¿ya? Entonces, no es correcto la alternativa. La siguiente, ciprofloxacino es un buen antibiótico para tratar todas las infecciones producidas por gram positivos. El ciprofloxacino es fundamentalmente para gram negativos, ¿ya? Además, todo lo que diga todos, ya está incluyendo de una forma absoluta todo, y eso es falso normalmente. El otro dice, los aminoglucósidos son unos antibióticos con una magnífica biodisponibilidad oral. ¿Algún aminoglucósido conocen por vía oral? Los aminoglucósidos, por tener un pH, ¿de qué tipo? Alcalino, se disocian en el medio ácido del estómago, por lo tanto es absurdo intentar una preparación por vía oral. Todos los aminoglucósidos son parenterales, ¿ya? La rifampicina es un medicamento, a una vez les comenté, ¿no? Cuando hay dudas
y encuentran rifampicina, había que marcar eso, ¿se acuerdan o no? ¿Ya? Porque era el que más, bueno, por si acaso, a ver, vamos a ver si eso es verdad, lo vamos a ir marcando. Ya. Dice, la rifampicina es un medicamento que hay que administrarlo con otros antibióticos para reducir el riesgo de una rápida selección de resistencias. Vamos a ver, estaba entre esta y la última. La otra dice, las cefalosporinas son unos magníficos antibióticos con una buena actividad frente al Enterococo fecalis. Nada que ver, para Enterococo fecalis, ¿cuál es el tratamiento de elección? Ampicilina. Es más, cefalosporinas no sirven, ¿ya? No sirven. Y esto de aquí que les parecía medio raro, por eso les dije, cuando tengan preguntas y les coloquen rifampicina y no está clara la pregunta, juéguensela por rifampicina. Y es cierto, rifampicina en monoterapia no se usa para nada. Todos los esquemas donde entre rifampicina está asociado a algo más. Por eso dice, la rifampicina es un medicamento que hay que administrarlo con otros antibióticos para reducir el riesgo de rápida selección de resistencias. No se puede usar rifampicina sola para ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Siempre es asociado a algo más. Tuberculosis, lepra, ¿no? Endocarditis infecciosa, osteomielitis por vía oral, ¿ya? Siempre se asocia a algo más. Siguiente, mujer de 17 años de edad que acude a urgencias por un cuadro agudo de fiebre elevada, dolor faringio, adenopatías cervicales, 17 años, con adenopatías y con fiebre, y dolor faringio. La triada, ¿no? Previamente había sido diagnosticada de faringitis aguda y recibió tratamiento con amoxicilina, presentando posteriormente un exantema cutáneo maculoso generalizado. ¿Eso les dice algo o no? Se realiza una analítica, por aquí viene la respuesta, que presenta ligera leucocitosis con linfocitosis, o sea, viral, ¿no? Y presencia de linfocitos activados. ¿Ahí ya tienen la respuesta o no todavía? Ligera trombopenia y transaminasas levemente aumentadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Linfocitos activados es equivalente a decir linfocitos atípicos, es igualito a decir anticuerpos heterófilos. Son equivalentes en una pregunta de examen. ¿Y eso se da en qué? En mononucleosis infecciosa. ¿Y podría ser mononucleosis? Tiene 17 años, tiene dolor faríngeo, tiene fiebre y tiene adenopatías cervicales. ¿Puede ser o no? Claro, es el cuadro típico, ¿ya? Y acá hay algo más que también tienen que saber. Cuando tú a una mononucleosis le das tratamiento con betalactámicos, presenta rash. Fijo. ¿Ya? Es una reacción descrita, causa-efecto. ¿Ya? Causa-efecto. Y más con ampicilina que con otros betalactámicos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Varicela podrá ser? ¿Les hablan en un momento de lesiones en piel compatibles con varicela? Nada que ver, ¿no es cierto? Toxoplasmosis aguda, dice. La toxoplasmosis aguda es un cuadro respiratorio, pulmonar. Rubiola tampoco se parece. Infección por herpes tipo 8, sarcoma de Kaposi en algún momento. Ya, es un cuadro típico de mononucleosis infecciosa. Siguiente. La sepsis grave se define como la sepsis que presenta uno o más signos de disfunción de órganos. Entre los siguientes señales lo incorrecto. Lo incorrecto. La sepsis simplemente era el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica causada por una bacteria, ¿sí? Y sepsis severa era eso mismo más hipoperfusión, o sea, hipotensión o liguria, por ejemplo, porque no está perfundiendo bien riñones, o trastorno del sensorio, porque justamente la hipoperfusión te puede llevar a eso. A eso se refiere cuando dice signos de disfunción de órganos. Vamos a ver cuál no corresponde. Hipotensión, sí, ni hablar, ¿no? Es la piedra angular. Oliguria, sí, también. Claro, no perfundes bien riñón y te puede dar. Niveles plasmáticos elevados de proteína C reactiva o procalcitonina. Vamos a ver. Hipoxemia, claro, porque ¿por dónde se oxigena? ¿No es por la sangre? Ya. Hiperlactacidemia. Cuando hay hipotensión, cuando hay hipoperfusión, hay hiperlactacidemia, siempre. ¿Ya? El lactato se eleva. Esto es la respuesta. ¿Y saben por qué les colocan? Ténganlo en cuenta. Está de moda en las UCIs pedir procalcitonina. Porque la procalcitonina tiene un punto de corte. Y a partir de ese punto de corte, que dependiendo del laboratorio quién lo fabrica, ya uno puede discriminar si es bacteriano o no. ¿Ya? Les encanta pedir, pero no es parte del diagnóstico de una sepsis severa. Sepsis severa es la misma sepsis con disfunción orgánica nada más. ¿Y cuándo es shock séptico? Esa disfunción orgánica de la sepsis severa debería responder a líquidos, a volumen. Tú le das volumen y no responde, pasa a ser shock. Recién ahí. Y ahí sí se usa inotrópicos.
¿Y cuándo es shock refractario? Cuando le pones inotrópicos a dosis techo y no responde. ¿Ya? Ahí decimos que es un shock refractario. Si aquí les hubieran puesto acidosis metabólica, también podría ser. ¿Ya? Siguiente. Varón de 19 años consulta por un cuadro de febrícula, mialgias, odinofagia, acompañado de máculas cutáneas generalizadas, no pruriginosas durante los últimos 7 días, las mismas que afectan palmas y plantas. Otra vez, o es sarampión, o es riquecia, o es sífilis secundaria, ¿no? En el interrogatorio refiere como único suceso médico haber presentado una úlcera anal que le causaba dolor a la defecación en el mes anterior, que desapareció progresivamente sin ninguna intervención. ¿Qué puede ser? ¿Riquecia? Justo ahí ha elegido la riquecia para picar, ¿creen? Y le ha producido úlcera en lugar de la otra lesión. O sarampión que se contagie por esa vía, tampoco, ¿no? ¿Qué puede ser? Era sífilis primaria seguramente esa úlcera que tenía en esa zona. Y ustedes saben que con o sin tratamiento, en 21 días, por ejemplo, la enfermedad de los 21, tiende a desaparecer la úlcera, ¿ya? Y pasamos a la sífilis secundaria. Entonces, ¿qué cosa puede ser con ese antecedente? Esto es una sífilis secundaria. Dice, ¿cuál es el germen causante del cuadro clínico? Además, miren lo demás, entamoeba coli, clamidia, virus herpes simple tipo 2, gonococo, treponema pallidum. Cuán importante es recordar esa afectación de palmas y plantas. Más o menos les dirige la pregunta. Ante un niño de 7 meses con fiebre e irritabilidad. Fontanela bombada. Estudio de líquido cefalorraquídeo, 110 células. Ya está elevado. 75% linfocitos. O es TB o es viral. ¿Sí? Hiperproteinorraquia. Glucosa en 28. ¿Está bajo? ¿Qué puede ser? TB. Se acabó. Es TB. La respuesta es meningitis bacteriana. No se olviden. Mononucleares o es TB o es viral. Ya ven la glucosa y eso les va a dar la respuesta. Uy, sorry. ¿Han visto lo que me ha pasado? Eso mismo le puede pasar a ustedes. No es que deseo que les pase, pero les puede pasar. Sales, te achoras todavía. Yo lo he respondido esto en segundos, pero has marcado mal, pero te dicen. Ah, verdad. Sucede, ¿eh? Ya. Seguimos. Médico traumatólogo. De 40 años. ¿Quién es el traumatólogo de uno de ustedes? Un solo traumatólogo tenemos entonces por ahora. Ya, sin alusiones personales entonces. ¿Ah? Médico traumatólogo de 40 años que en una serología rutinaria, o sea, no es por ningún motivo, simplemente se ha tomado la serología, a veces hacemos eso, ¿no es cierto? Se detectan niveles de, ¿qué cosa es esto? Anticuerpo contra antígeno de superficie. Dice en 30. ¿Está protegido o no? ¿A partir de cuántos son anticuerpos protectores? A partir de 10. 10 o más está protegido. Está en 30, por lo tanto está protegido, ¿o no? Refiere vacunación completa, lógico, según pauta estándar frente a la hepatitis B hace 4 años. La revacunación normalmente, cuando es necesario, se da a partir del 5.º año. Cuando es necesario. ¿Y cuándo es necesario? Cuando yo al 5.º año me tomo justamente este examen y, por ejemplo, me sale en 7. Pues necesito revacunarme. O de repente 12, cerca ahí en el límite. ¿Ya? ¿Sería recomendable qué cosa entonces con lo que estamos comentando? Reiniciar la pauta vacunal, o sea, vacunarle de nuevo todito, con este esquema o con el segundo, no revacunar, darle una dosis de recuerdo, que también se llama así, ¿ya? Darle inmunoglobulina, eso sería más descabellado. ¿Para qué le voy a dar inmunoglobulina? La inmunoglobulina se utiliza en los que no están vacunados y se accidentan con sangre contaminada. ¿Qué le darían? ¿No le revacunan o le dan una dosis? Si está con anticuerpos protectores, ¿para qué le midieron entonces? No se revacuna. Revacunar en este caso sería como dar antibiótico por gusto, es lo mismo. Siguiente. Gestante de 27 años, 30 semanas de gestación, acude a urgencias por notar desde ayer dolor en región lumbar izquierda y disuria. ¿Ya? No tiene sensación febril, o sea, no tiene fiebre. Refiere infecciones de tracto urinario reiteradas, o sea, ha tenido una vez más y otra vez. En el análisis de orina se observa hemoglobina, raras veces dosan hemoglobina en la orina, leucocitosis, o leucocitos, perdón, ¿ya? Nitritos, ya pues, sedimento de 15 a 20 leucocitos por campo.
y 5 o 10 hematíes por campo. Les dan una variedad de resultados. Hasta ahí lo que más me está interesando es nitritos. Dice, ante la conveniencia de instaurar un tratamiento antibiótico empírico. Claro, porque, ¿por qué empírico? Porque en una gestante hay que tener cuidado. Hacen pielonefritis severa y se pueden morir incluso. Es la primera causa infecciosa de mortalidad en gestantes. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más frecuente de ITU en las gestantes? Miren, aquí podría haber empezado la pregunta o no. Esto podría ser la pregunta. Pero hay veces que prefieren colocar todo esto. ¿Ya? Si me olvido de todo lo demás y solo lo que está marcado, digo, ¿cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más frecuente de ITU en gestantes? ¿Cuál es? ¿Eso no es Escherichia coli? ¿Qué opinan? Recomendación, en niños, en ancianos, en gestantes, en viejitas, en adolescentes, en lo que quieran, es E. coli. ¿Ya? Dentro del hospital, E. coli también. Que también haya un grupo, como en los varones de la tercera edad, con patología prostática y con sonda urinaria permanente, donde esté enterococo, eso es otra cosa. Pero sigue siendo E. coli a la cabeza. ¿Ya? Varias preguntas hemos encontrado. El principal agente responsable de ITU en niños de 2 a 5 años te ponen a veces. Sigue siendo E. coli. ¿Ya? Ahora, podría haber dudas. Alguien podría decirme, ¿y qué pasa con Streptococcus galactiae? Estamos de acuerdo. Streptococcus galactiae también es un patógeno, ¿ya?, que tiene que ver con las gestantes a término, ¿ya?, porque colonizan canal vaginal de gestantes a término, pero no producen enfermedad en la gestante, producen enfermedad en el recién nacido. Es la principal causa de sepsis precoz en el recién nacido, ¿ya? Entonces, cuidado, ¿ya?, que quede bien clara esa diferencia. Esta, paciente de 15 años que acude por la noche, dice, al servicio de urgencias con un cuadro de náuseas, vómitos, molestias abdominales, diarrea acuosa, 5 episodios, que se inició hace unas 5 a 6 horas. Fíjense, en 5 horas, 5 episodios, no es poco. Dice acuosas. No presenta fiebre. En la anamnesis refiere que su madre y otros 3 familiares padecen síntomas similares. Ajá, cuando había 2 o más, hablábamos de ¿qué? Intoxicación alimentaria. Así es. Para pensar en intoxicación alimentaria tiene que haber por lo menos 2 personas afectadas. Claro, no faltará, disculpando la frase, algún morboso que diga, pero las otras diarreas ha podido ser producida por otras cosas y que ha coincidido. No, tiene que pensar en lo simple, pues. ¿Ya? Se supone que han estado expuestos a lo mismo, ¿ya?, y más o menos concomitantemente han empezado. Todos los afectos comieron durante una excursión ensaladilla con mayonesa, dice, y hamburguesas de pollo. O sea, han tenido la misma exposición. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de esta infección? Muy bien, doctores. Staphylococcus aureus. Varias veces han preguntado esto. ¿Ya? Varias veces. Y alguna vez alguien se equivocó porque le habían colocado por ahí Vibrio cólera. Decían cólera también. Pero no es para pensar así de entrada. Con la cólera es bajo ciertas circunstancias. ¿Ya? No les van a preguntar. Es normal que esto es una intoxicación alimentaria por toxina del Staphylococcus aureus, una enterotoxina, ¿ya?, que puede producir hasta shock tóxico. O sea, igualito a un shock, pero no es por la bacteria, sino por la toxina. Lactante de 7 meses acude a urgencias derivado por su pediatra por sospecha de enfermedad de Kawasaki. Refiere fiebre de hasta 39, 5 días de evolución. No cede a pesar del tratamiento con amoxicilina. Típico, ¿no? Hay que darle antibiótico. Pautado hace 72 horas por sospecha de faringoamigdalitis aguda. Ya. Durante las últimas 24 horas asocia exantema eritematoso no pruriginoso, de evolución cefalocaudal. Durante los últimos días llama la atención a sus padres la tos y una intensa conjuntivitis. Conjuntivitis. No refieren rinorrea. A la exploración clínica presenta subcrepitantes en ambas bases pulmonares. Eso no es nada llamativo en un niño de esa edad. Sin taquifnia, por eso no tiene taquifnia, ni signos de dificultad respiratoria. A la exploración orofaringea se evidencian manchas blanquecinas en mucosa
yugal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál? Por supuesto. ¿Por qué? Claro, acá no les van a decir, pues, evidencia manchas de Koplik, ¿no? Ya le estarían dando la respuesta. Pero esto que dice manchas blanquecinas en la mucosa yugal, eso es las manchas de Koplik. Y como es patognomónico el sarampión, no interesa lo demás, porque parecía Kawasaki, ¿eh? Fiebre, tenía la conjuntivitis, ¿no? Tenía un montón de cosas. Basta que tenga eso, la respuesta entonces es sarampión. Que ya pasó a ser hace algún tiempo historia en el Perú, ¿no? Siguiente. Hombre de 25 años presenta de forma brusca astenia e ictericia, detectándose transaminasas superiores a 2000. Eso ya nos indica algo, ¿ah? Superiores a 500 y peor aún superiores a 1000 es hepatitis. No hay ninguna otra patología que te produzca ese incremento de transaminasas. Los marcadores serológicos muestran el siguiente patrón: antivirus de la hepatitis A IgM negativo. Por lo tanto, solamente viendo eso, no es hepatitis A. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Antígeno de superficie negativo. ¿Ya? Anticore IgM positivo. Ajá, acá hay algo que no me está gustando. Y el otro dice anti-C negativo. O sea, no es ni A ni C. Pero acá dice antígeno de superficie negativo y anticore IgM positivo. ¿Qué pensarían con ese resultado? Para empezar, el anticore IgM positivo, ¿en qué circunstancias se da? Solamente se da en la hepatitis B aguda, no se da en otra cosa. Cuando ya pasó la hepatitis, queda el IgG o si quieren el anticore total. Pero IgM positivo es solamente de hepatitis aguda, es un marcador de agudeza. ¿Y por qué tiene antígeno de superficie negativo? Puede ser, pero acuérdense que el antígeno de superficie es el primer marcador en positivizar, ¿o no? Pareciera que está mal planteado. Esto se llama, y por eso lo hemos colocado, hepatitis B oculta. Así se llama. ¿Ya? Hepatitis B oculta. Raro. Menos del 2% de casos de hepatitis B aguda. Pero al final, ¿qué cosa es entonces? Es una hepatitis aguda B. Tengan cuidado. ¿Ya? Tengan cuidado. Hepatitis B oculta. Así se llama. O sea que el antígeno de superficie sale negativo. Por eso, ¿cuál es el screening para hacer hepatitis B? Algunos piden solo antígeno de superficie. Mal. Siempre se pide antígeno de superficie y anticore total. ¿Ya? Siempre. Si me sale anticore total positivo, puedo investigar si se trata de IgM o IgG, pues, ¿no? Muchas veces van a encontrar antígeno de superficie negativo con anticore total positivo en un paciente totalmente asintomático. O sea, yo puedo pensar que ha tenido hepatitis B y ya no lo tiene. Parece no importante, pero como ahora tenemos gran población de inmunosuprimidos, si esa persona, por ejemplo, va a recibir por algún motivo anticuerpos monoclonales, hay que tener cuidado, puede activar la hepatitis. Con el tratamiento antirretroviral también se puede activar. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de un paciente de 35 años de edad que desde hace varias semanas presenta algún episodio aislado de hematuria leve, dolor en flanco de tipo cólico, polaquiuria, y en el análisis de orina aparece piuria ácida con urocultivo negativo? Todito está junto ahí de lo que se les ha dicho también. ¿Qué es? Así es. Muy bien, doctores. Me alegra escucharlos. La TB urogenital se caracteriza por cuadro clínico de infección urinaria, muchas veces a repetición, pH ácido de la orina, urocultivo negativo. Incluso con piuria. ¿Ya? TB. Y si aquí les dijera en repetidas oportunidades, con mucha más razón. ¿Ya? Paciente inmunodeficiente que presenta en la radiografía de tórax una neumonía con signo del halo menisco o contorno semilunar, sugiere infección por, esto también se les ha comentado. ¿Cuál es? Cuando ustedes tienen el signo de nivel hidroaéreo es inconfundible. Es una línea recta que separa aire de fase líquida. El menisco era una semiluna en un costado. ¿Se acuerdan o no? Generalmente con pulmones secuelares, donde se metía
algo más. ¿Qué cosa se llama ese algo más? Hongos, o sea, Aspergillus. ¿Cuál es entonces la respuesta acá? Aspergillus fumigatus. ¿Por qué me baso en esa, o por qué supongo que es esa de ahí? Porque justamente me dice esto de acá, menisco o contorno semilunar, ¿no? El signo del menisco, de aire. Paciente